era ingeniero civil. Fulco y yo que éramos ingenieros químicos. Así que la cosa andaba muy bien en esa época, porque los otros nos pedían ayuda, los que sabíamos un poco más, y andábamos a un ritmo muy rápido. Tanto es que era 6 semestres, yo no sé si sigue siendo 6 semestres la licenciatura en física. Pasó a ser 7. 7. Bueno, era 6 semestres sobre la base de que los primeros semestres caminaban muy rápido. No quiere decir que fuéramos al final mejores que los de ahora, que hicieron 7. Era una equiparación de cargas, ¿no? Bueno, y acá lo separo a Fulco de los que seguimos acá, porque por aquel accidente que había tenido, Fulco era antiperonista y entonces no lo mandaban a operarse. Habían hecho lo que pudieron en el hospital militar, pero era un injerto acá en la parte de la palma de la mano izquierda que lo habían tomado de su propio abdomen, le habían cortado una parte del abdomen y ahí se le colocaron y después cortaron, como muchos de los injertos que ustedes se hacen ahora, pero con un equipo de cirugía de la mano que no era ni de lejos lo que es ahora. Les cuento porque me he operado un hombro y me lo dejaron perfectamente bien, con técnicas modernas, con técnicas actualizadas. Ahora internet y todo el mundo se mantiene actualizado. En aquella época era muy difícil porque había que escribirle a un fulano por una fotocopia de un trabajo que sabíamos que existía pero no conocíamos más que el abstract, y el fulano a lo mejor se dignaba en contestarnos y matarlos, y si no sabía qué se hacía en la Argentina, lo ponía en una pila para contestarlo una vez y a lo mejor no lo contestaban. Bueno, entonces Fulco, al cabo del segundo semestre, es decir, al término del año 56, fue enviado a Berkeley. En Berkeley había una clínica muy avanzada en ese tipo de problemas y realmente hicieron mucho para mejorarlo. No se podía mejorar todo porque había pasado mucho tiempo, pero mucho se mejoró. Bueno, y como su actividad asistencial médica era periódica, y en Berkeley funciona la Universidad de California, Berkeley, que es una de las primeras de la universidad, uno de los primeros campuses de la Universidad de California. Bueno, se acercó ahí y se encontró. Lamento no haber traído otra información más que podría haber mostrado qué calibre de personas estaba en interacción, quiénes lo dirigían a él en esos primeros años, que hace falta tener un buen director para saber qué cosas vale la pena hacer y en qué no hay que perder tiempo. Bueno, y entonces estuvo el tiempo de su tratamiento, se tenía que volver, pero le ofrecieron quedarse allá, aceptó el ejército que se quedara allá, porque le pagaban los gastos, ya no era cuestión de sacar dinero del presupuesto, le pagaban los gastos allá, y volvió con un nivel ya tan bueno que en algún momento, no sé si en ese regreso o en alguno posterior, la Universidad de Buenos Aires le dio un doctorado sin todas las formalidades de un doctorado como el que hice yo, como el que hizo usted, sobre la base de esos antecedentes, de sus publicaciones, etc. Bueno, la práctica de aprovechar los sábados y domingos para disfrutar de la naturaleza siguió, no fue solamente de los cursos de verano. Había restricciones porque después, más adelante, nieva y no están accesibles los lugares. Pero yo he conocido todos los que he conocido, es decir, sin un guía profesional, yendo con otros muchachos o con otras chicas, que también había mujeres que hacían ese recorrido, he conocido todos los refugios y todos los senderos que ustedes saben ahora que se ofrecen, porque hay profesionales que
que viene a hacer trekking lo orienta y qué sé yo, por ejemplo, hemos cruzado de López a la Laguna Negra, que es algo que no es como subir al López sube cualquiera. Y ahí hay que tomar y no equivocarse, porque si no uno puede tener que pasar la noche al aire libre, porque no llega al refugio de la Laguna Negra. Bueno, pero el interés de ustedes no es solamente esta parte anecdótica, sino cómo funcionaba esto. Bueno, estaban Balseiro, estaba Macmillan, que era el que nos daba físico-química, la señora de Macmillan, que también participaba en eso, Balanzat, matemático, un escapado de España, que se pudo instalar en Argentina y estuvo muy feliz viviendo acá. Abele, otro italiano, Moretti, otro italiano. Yo pienso que Abele era una persona muy reconocida y que metió mano a la instalación de un acelerador lineal, que es el LINAC que tenemos ahora. El LINAC dio una cantidad de pasos adelante, pero empezó a hacerse y a funcionar, tal vez sin demasiado blindaje. Ahora vieron la puerta esa de cuántas toneladas que lo protege a la gente que está fuera de la radiación interior. ¿Usted trabajó en el INAC en particular? Trabajé en el INAC, claro. Yo voy a llegar después de egresado, el momento en que teníamos que buscar temas de trabajo que tuvieran apoyo experimental, y ahí voy a llegar a ese punto. Bueno, y estaba Foglio, estaba Maistegui. Yo sé que Maistegui hizo el doctorado acá, con algunos de los profesores del Balseiro. No puedo decir lo mismo de Foglio, a lo mejor hizo el doctorado antes o simultáneamente. Como colaboradora de Balanzat estaba la esposa de Foglio. Hoy dijimos cómo se llamaba. Susana Fernández Long. Fernández Long. Bueno, y esa gente había venido a Bariloche porque quería estar en Bariloche, en un lugar donde se trabajara bien, donde no hubiera interferencias políticas. Y dentro de la comisión no todos estaban de acuerdo con eso, algunos decían que la plata más vale usarla allá, pero se respetaba el trabajo que hizo Balseiro. Bueno, la cosa en cierta forma se apagó cuando Balseiro falleció, que si no mal no recuerdo es del año 62, usted debe saberlo eso. Porque, bueno, si se cerraba esto había más recursos para las actividades en Buenos Aires. Una persona tan honesta mentalmente como el ingeniero Scarfiello, que yo lo conocí muy bien porque fue profesor de matemáticas 1 nuestro en la Escuela de Ciencia Agrotécnica, creía que, y me lo decía a mí, yo creo que ahora hay que cerrarlo, pero en alguna forma, a pesar de la desaparición de Balseiro, que yo creo que el hombre que tenía conexiones con quien debía tenerlas, que tenía que hablar con el presidente de la comisión, iba a Buenos Aires y el presidente de la comisión le dedicaba tiempo a escucharlo. Es decir, una cantidad de cosas que resolvían los problemas de un lugar dejado de la mano de Dios. En aquella época no era que hablábamos por teléfono. En aquella época había una radio de onda corta y ciertas horas del día, y entonces un muchacho que trabajaba como operador y otro trabajaba como operador en la sede, y ahí se pasaban los mensajes. Así que la cosa era muy dura. En aquella época, al principio, toda la calefacción era leña. La de las casas, por ejemplo. Acá esta caldera que nos mantiene tibios en este momento, debe usar gas o algún combustible líquido.
Hubo un tiempo intermedio de combustibles líquidos y después gas. Vinieron esos grandes tanques, creo que los llaman chanchos, una cosa relativa, porque tiene un poco la forma esa. Y con eso para electricidad, lo que suministraba la cooperativa no era suficiente. Entonces se empezaron a recuperar las usinas que se habían instalado en la isla, porque a la isla no pasaba un cable de alimentación eléctrica, a la isla Benmur. Y con eso se hicieron instalaciones acá y se reforzaba o se tenía para experimentos la seguridad de que no se fuera a producir un corte de la usina y el experimento se fue al diablo porque se cortó y los registros se cortaron. Bueno, el tiempo que seguiría ese es el que sigue al que, bueno, me recibí de licenciado en física a mediados del 58. Me quedé el resto del 58 con visitas como Bergström o Gerholm, de alguno de los dos me estuvo hablando usted que estuvo en Bariloche. Y bueno, yo iba como oyente ahí porque ya no tenía obligación de seguir esos cursos, pero aprendí muchas cosas y las fui incorporando a mi bagaje. Bueno, para el año 60 yo tuve la beca del ejército para ir a un lugar que me había preparado Fulco desde Estados Unidos. El lugar era el laboratorio de energía nuclear de General Electric. General Electric tenía una gran sede, el Atomic Power Equipment Department, APED, en San José, que es la punta sur de la bahía de San Francisco. Y tenía este lugar más alejado de la zona de mucha población porque por razones de prudencia se hacían muchas cosas que eran experimentales y si alguna vez pasaba algo, las consecuencias no iban a ser esas. Bueno, Fulco consiguió una conexión con Louis Tonks. Louis Tonks era un físico de esos físicos de la época de la bomba atómica, del proyecto Manhattan, y que era un capo en General Electric. Entonces Fulco le dijo a Strunes y Tonks consiguió que yo fuera el primer extranjero que iba a ese lugar. Tanto era el primer extranjero que a veces se olvidaban de guardar documentos confidenciales del Departamento de Defensa o del Departamento de Energía y quedaban al alcance mío. ¿Por qué? Porque no había esa inquietud. Era un lugar donde había guardia y qué sé yo, y parecía que todo estaba... Pero había un tipo extranjero que se yo que Bueno, la cuestión es que trabajé ahí con el doctor Hugh Johnston. Hugh Johnston me dirigió en una medición de cuánto plutonio se forma en un reactor que tiene uranio, y al tener uranio tiene uranio 238. Eso es fundamental porque la regeneración del combustible, que Estados Unidos se quedó atrás en eso, en Europa progresó, en Francia, en Alemania, y esa regeneración permitió no tener que sacar tanto uranio nuevo de minas y no tener que gastar tanto en enriquecimiento, sino usar el plutonio además del U-235. Del U-235 que al fin se consume. Entonces, hay una cosa que se llama relación de conversión, que es la relación entre, en un reactor de potencia que está funcionando, entre el U-235 que se consume, el U-235 es el físil, y el plutonio 239 que se va formando, que es otro físil. No del número 92, sino del número atómico 94, plutonio. Y las cosas se van manejando y los métodos de cálculo iban mejorando. ¿Por qué? Porque las computadoras iban mejorando. Entonces, al tener mejores computadoras, la cosa funcionaba mucho mejor. En aquella época yo no tuve ocasión de dedicarme al cálculo. Ese estaba un poco también más restringido por el carácter confidencial. Pero pude saber, ¿andamos bien?
pude saber que esa medición que iba a hacer yo de cuánto plutonio se producía, había que hacerla con extremo cuidado. La razón es que las pastillas de combustible, que son dióxido de uranio, como tienen mucho uranio 238 y el uranio 238 tiene altas resonancias en la zona epitérmica, tienen que ser, después de la irradiación, disueltas para que uno mida el promedio de plutonio que hay en la pastilla. Es decir, es algo que por los métodos de cálculo de aquel momento no funcionaba todavía. Recién en décadas posteriores se pudo llegar a eso. Entonces en aquella época había que hacer el cálculo. Entonces me conseguí el apoyo de químicos que me dijeron cómo se disolvían las pastillas, me conseguí el apoyo de electrónicos con los cuales pudimos mantener estable la energía que se estaba midiendo de los pulsos que llegaban con respecto a la altura de los pulsos. ¿Estaba midiendo alguna línea característica radiactiva para...? Claro, nosotros estábamos midiendo